Bueno, gracias. Bienvenidos a una nueva clase de físico-química. Vamos entonces a seguir con el tema de óxidos, pero en esta oportunidad óxidos ácidos. A ver, y, entonces, con respecto a si hay diferencias o no, las diferencias que vamos a encontrar, las diferencias importantes con respecto a los óxidos básicos, recuerden ustedes, óxidos básicos era cuando nosotros uníamos el átomo de oxígeno con un átomo metálico, de un metal. Puede ser un metal alcalino o alcalino térreo. Si hablo de metal, ¿de qué grupo estoy hablando? Grupos, a ver, escucho, la tabla periódica la tienen allí, consulten. Hablo de un elemento metálico. ¿De qué grupo hablo? Dale, Mayra. El grupo 1A o el 2A. Perfecto. 1A. Esos son los metales alcalinos y luego tenemos 2A, metales alcalinos térreos. En el medio también tenemos todo un grupo de transición donde hay elementos metálicos. Los elementos metálicos tienen una característica, siempre pierden electrones, siempre. De manera que cuando yo los una con el oxígeno se forma una especie de que vos me das los electrones que te sobran y el oxígeno queda con los electrones que necesita. Esa unión se llama unión iónica. Estas son las bases de la materia, unión iónica. De manera que si yo les pregunto a ustedes, ¿cuándo nos encontramos frente a una unión iónica? ¿Qué respuesta me podrían dar? Cuando un elemento le cede uno o más electrones a otro. Perfecto, perfecto. A otro, y ese otro en este caso es el oxígeno. El Profe, oxígeno, sí, dale, dale también. los metales alcalinos era el grupo 1A y los metales Alcalino alcalinos térreo. terreno, Térreos, térreos, térreo. sí. El 2A. Gracias. Entonces, como nos termina de decir la compañerita, que no me acuerdo el nombre, se da la unión, Martina, ¿no? Bueno, no me acuerdo el nombre. Se da la unión iónica cuando un elemento químico pierde o cede. Nosotros decimos cede, está cediendo sus electrones. ¿Qué electrones son los que ceden? Los del último nivel de energía, esos son los que se ponen en juego. Por eso cuando nosotros hablamos de valencia, siempre tenemos que ver el grupo, a qué grupo pertenece, porque allí nos vamos a dar cuenta si pierde un electrón, dos electrones, si gana dos electrones, si gana tres electrones. Y la valencia es en definitiva las cargas eléctricas con las cuales queda ese elemento químico. ¿Mm? Bueno, ahora, lo que vamos a ver ahora es la unión covalente. La unión covalente es cuando comparten electrones, que se da con los elementos no metálicos. Cuando se unen dos elementos no metálicos, la unión química formada se llama covalente. Compartimos los electrones. Por ejemplo, y ahora vamos a ver algunos ejemplos característicos. Voy a pasar a mi pizarrón auxiliar. Espero que se vea bien. Si no, ustedes me van a ir guiando. Bien. Se ve perfecto. Bárbaro. Bueno, entonces, vamos a ubicarnos en el contexto. Nosotros empezamos ya a hablar de los óxidos ácidos. Ya después vamos a ver por qué hablamos de óxidos ácidos. Óxidos ácidos. ¿Por qué motivo? Porque se va a unir el átomo de oxígeno. Sabemos que, hago una pregunta, ¿está bien que yo hable átomo de oxígeno o tendría que hablar de molécula de oxígeno? De molécula. Perfecto. Molécula. ¿Por qué molécula? Porque sabemos que en realidad el átomo de oxígeno no existe en estado de libertad. ¿Mm? Bien, entonces el oxígeno más un no
metal. Entonces, cuando pregunten o alguien les diga, ¿y el óxido ácido qué es? Bueno, es la unión entre una molécula de oxígeno con un no metal. Ya tienen la tabla periódica allí al costadito. ¿Cuál puede ser un no metal? Sencillito, nada complicado. ¿El boro? El boro. ¿Qué otro? El cloro. El cloro. Perfecto. ¿Hay otros? Y sí, hay muchos. El carbono, el El hidrógeno, carbono. eso. También, también. ¿Y qué me dijeron? Hidrógeno, dije yo. El hidrógeno. Bueno, el hidrógeno, fíjense en la particularidad del átomo de hidrógeno. Un segundito, que están entrando dos compañeros más. El hidrógeno tiene una característica. Si ustedes se fijan, el hidrógeno se encuentra en el grupo 1, 1A, ¿verdad? Quiero que se fijen en la tabla periódica. Sí, profe. Bien. Ahora. Quise decir nitrógeno, profe. Ah, nitrógeno, sí. Pero bueno, que ya que nombraste le al pifié mal. hidrógeno, ya que nombraste al hidrógeno, porque el hidrógeno se une con el oxígeno, nos da agua, por ejemplo. El agua es H2O, dos átomos de hidrógeno y un átomo de oxígeno. La unión es covalente, también es un ejemplo de unión química covalente. Pero ¿qué ocurre? El hidrógeno no tiene el comportamiento de un no metal. Y lo ponemos en el grupo 1, que en realidad no tendría que estar, porque la pregunta lógica sería, pero el hidrógeno es un gas, no es un elemento metálico, un metal alcalino, como me indican todos los que están en esa columna. Chicos, ¿alguna preguntita por las dudas? No puedo ver el chat. No, profe, no. Profe, Bueno. profe, Sí, una pregunta. dale, no. O sea, para convertirlo el óxido de ácido tenemos que sumarle a los no metales como el boro, cloro y carbono. Claro, o sea, sumarle no, se unen, se combinan Ah, químicamente, no es que se suman, porque esta es una o diferencia sea, o sea, que se unen, eso lo quería reacciona, decir. reacciona químicamente, la molécula de oxígeno con un no metal. El no metal puede ser el boro, el cloro, el carbono. Alguien me dijo el nitrógeno. También. ¿Y cómo lo Nitro. haremos para convertirlo en un óxido de ácido? Es la Ya, pregunta. ahora lo vamos a ver, ya avanzamos hacia allí. Ya vamos a avanzar. Ya estamos describiendo. Profe, Sí, por favor. a Tomás Arquiaga le anda mal el internet. Te aviso por si se le corta o se le No sale. hay problema, chicos. Lo importante es que la clase, les agradezco que me lo comenten, pero la clase está grabada, así que luego la puede consultar. Bueno, vamos con cómo se forman, como me dice Adón. Bueno, pero ¿cómo lo formamos? Bien, ahora es lo que vamos a ver nosotros. Ya sabemos que el oxígeno puede unirse con cualquiera de estos elementos no metálicos. Puede haber otros, de hecho hay un montonazo. Y de esa manera vamos a formar los óxidos ácidos. Ahora vamos a ver cómo formamos esta molécula. No vamos a hacer balance de masa, balance eléctrico puede ser. La primera por allí, ya que me mencionaron el carbono, una que vamos a ver es la formación del dióxido de carbono. Esta es una X, dióxido de carbono. ¿Por qué lo pongo en primer lugar? O sea, fíjense, en el oxígeno, dijimos la molécula, ¿no es cierto? La molécula de oxígeno se une con el carbono para dar dióxido de carbono. Ya con el nombre que yo, a ver si, ahí está. Ya con el nombre que yo les estoy dando, automáticamente induzco a que ustedes interpreten cómo va a ser la formación de esta molécula.
dióxido. Di deriva de 2, es el prefijo que deriva de 2, indica que hay 2. ¿2 qué? 2 átomos de dióxido es de oxígeno. 2 átomos de oxígeno. 1 de carbono, porque si no diría dióxido de dicarbono. Sin embargo, el nombre de este compuesto, nosotros seguimos las reglas de la nomenclatura oficial, que se llama IUPAC. Entonces, hay otras formas de nombrarlo, porque este compuesto también se llama anhídrido carbónico. Vamos a ponerlo acá. Profe, ¿puedes bajar un poquito la cámara así veo cómo se Ah. escribe eso? Ya bajo. Ahí se ve. Gracias, sí. Anhídrido carbónico. Está bien, es otra forma de nombrarlo. Hay compuestos que, sobre todo desde el punto de vista inorgánico, que tienen distintos nombres, pero nosotros tenemos que seguir una nomenclatura, la nomenclatura oficial. Para nosotros la nomenclatura es la que pusimos al principio, el dióxido de carbono, y no se olviden de esto, ya al poner di me está diciendo que son 2 átomos de oxígeno. 2 átomos de oxígeno y 1 de carbono. ¿Por qué hice este ejemplo? Porque creo que es muy importante a consecuencia de todo lo que está pasando hoy día. No me refiero a la pandemia, también podría ser la pandemia, pero más importante y que nos hemos olvidado desgraciadamente es del efecto invernadero. O sea, el gas se supone que es el gas responsable del efecto invernadero, no el único, pero sí uno de los más importantes, es el anhídrido carbónico, por la gran cantidad de anhídrido carbónico, de dióxido de carbono, que se está acumulando en la atmósfera. ¿Y cuál es el efecto de este gas? Bueno, el efecto de este gas es que se acumula en la atmósfera como si fuese el vidrio de un vernáculo. Entonces, los rayos solares penetran por la atmósfera, pero luego cuando quieren salir rebotan, no pueden salir. Entonces tenemos un aumento de temperatura por encima de los niveles históricos mundiales. Esto me parece importante porque desgraciadamente hemos pasado por una situación donde Estados Unidos, con su presidente a la cabeza, dijeron que no les interesaba las cumbres del cambio climático, que esto era toda una mentira, y sin embargo, más que una mentira, es una realidad. Muchos pueblos están quedando prácticamente aislados. Hay científicos que están alertando. Acá hay que, por favor, escuchar bien a los científicos, que son los que estudian, los que se dedican a recolectar toda la información. Esto significaría que dentro de los próximos años millones de personas tenderían a emigrar. Obviamente, si alguien tiene que emigrar, no se va a ir a África a seguir sufriendo. No es por desmerecer a la gente del África, pero vamos a buscar una mejor oportunidad. Las mejores oportunidades seguramente las tendremos en Europa, en Estados Unidos o en países que estén mucho más desarrollados. Entonces, el dióxido de carbono lo puse por ese motivo. Vamos a ver ahora cómo se forma ese óxido ácido. Este es un óxido ácido. Para que no se me vaya la camarita. Vamos a ver cómo lo formamos. Entonces, el carbono. Quiero que se fijen en el átomo de carbono. ¿El carbono tiene cuántos electrones en su nivel más externo? 4. Perfecto, 4. Perfecto. ¿El oxígeno tiene cuántos electrones en su nivel más externo? 6, 5. ¿no? No. Profe, No, perdón, profe, 6. profe, Sí. profe, perdón por interrumpir, dice Lázaro que, que le que le anda mal el wifi. Está bien. Y que no se haga problema. Queda el video. Que no se haga problema. Volvemos. El oxígeno tiene 6 electrones en su nivel más externo. Vamos a ver qué ocurre. El carbono, si nosotros nos fijamos, necesita 4 electrones. Y el oxígeno solamente 2 para completar su último nivel de energía. Entonces, este átomo que tiene 6 le pide 2 a este átomo de carbono. Perfecto. Hasta acá no hay problema. Este se lo cede.
Pero a su vez, este le dice, mira, yo necesito 4. Vamos a compartir. Comparto 2 electrones contigo. Bueno, pero le están faltando 2 más. ¿Y de dónde lo va a sacar? Tengo que llamar a otro átomo de oxígeno. Profe, Sí, perdón, vale. no entendí algo, ¿eh? ¿Por qué no le pide 4 al de oxígeno el primero y le pide Porque solo el oxígeno solamente, espera que se me está corriendo, el oxígeno solamente le puede dar 2 electrones. ¿Mm? Podría ser de que, ojo que estamos hablando del dióxido de carbono, ¿eh? Podría ser, está bien la pregunta, dame el nombre, dame tu nombre. Jazmín? Jazmín, gracias, Jazmín. La pregunta está muy bien hecha. Podría ser, pero se me formaría de... Ahora vamos a ver si nos da el tiempo para poder hacerlo. ¿Cómo me lo estás pidiendo vos? Sería el monóxido de carbono, sería una posibilidad. Pero en este caso ya sabemos que la molécula tiene 2 átomos de oxígeno. Entonces, 2 electrones se los va a pedir a un átomo y otros 2 al otro átomo. Y acá, y obviamente me falta este otro. Este dice, mira, yo te Profe. puedo... Sí, dale. Perdón, no entendí por qué 2 átomos de oxígeno. El oxígeno, Tampoco yo. el oxígeno comparte de a 2. De a 2 2 átomos. ¿Por qué son 2 átomos? Claro. Bueno, nosotros estamos de alguna manera, tenemos, fíjate vos que partimos de acá. Partimos de acá. Cuando se hace el análisis, se hace un análisis químico en el laboratorio, y en ese análisis se encuentra que los gases, el gas, el anhídrido carbónico es el que se forma, por ejemplo, cuando hay una combustión. ¿Mm? Cuando hay una combustión tenemos dióxido de carbono o anhídrido carbónico y vapor de agua. Entonces, esos gases en el laboratorio se separan y se analizan. Puede ser con un espectrofotómetro, hay distintos elementos para poder analizarlo. Entonces, cuando se los analiza, se determina cuál es la fórmula molecular. Y se determinó que la fórmula Profe, molecular es esta, el dióxido de carbono. O profe, sea, sí, dale. una pregunta. O sea, para saber cuál es el oxígeno del dióxido de carbono, Mm, tengo, o sea, por ejemplo, aquí tengo un carbono, o no sé lo como diga, un carbono, un o es átomo de calcio, no carbono, entiendo. sí. Carbono, Bueno, un átomo de carbono. sí, Y tengo el oxígeno, pero este le pide prestado, el carbono le quiere pedir prestado dos bien, electrones, ¿no? bien. Pero resulta que este le pide, al otro oxígeno le pide a otro Otros 2. dos electrones. Aquí en este tema estoy un poco confundido. Bueno, porque lo que vos tenés que seguir es lo que yo te estoy explicando ahora. Cuando se forma este gas, que se llama dióxido de carbono, en el laboratorio se hacen pruebas, se hacen ensayos. Ese gas se lo toma, se lo lleva a un equipito, un equipo que te va a indicar cuáles son los elementos químicos que lo conforman. ¿Sí? Ah, Bueno, ok. ese equipo se llama espectrofotómetro de absorción atómica. No te puedo explicar toda la técnica, pero créeme que realmente son equipos especiales, te indican cómo está constituido ese gas. Todavía en el laboratorio no sabemos de qué se trata, es un gas. Pero resulta ser de que cuando se lo analiza, nos encontramos que el técnico, el laboratorista, te dice, bueno, mira, la fórmula molecular está constituida por un átomo de carbono y 2 átomos de oxígeno. Ya me dio la fórmula molecular. ¿Eso se entiende? Sí, profe, Sí. digamos que el carbono, ponele que si vos lo comparás con el oxígeno tiene 8 electrones, ¿no? No, el oxígeno tiene 6. Pero Es tiene más 6 en pesado. su unidad de masa externo. Sí. Perfecto, entonces para ser igual necesitaría 4 electrones. El carbono, Igual no es que en este caso no se El compara, carbono, sí, el carbono, no el Bien. oxígeno. profe, no es que se compara con la última fila, o
Se puede comparar entre ellos. Está bien, Profe, sí. Esto es ¿puedo en forma... decirte algo? Pare un segundito porque si no, no termino de contestarle ni a uno ni a otro. El tema Ok. es este. Cada elemento químico se compara con el gas noble más próximo para saber si pierde, si gana, cuántos electrones pierde, cuántos electrones gana. Bien. Ahora, esto es Profe. así para todos los... Para un cachito. ¿Esto es así para todos los casos? Y no. Química tiene estas situaciones. Son tantas los vericuetos que vamos a encontrar que realmente vamos a ver que a veces no nos da abasto. ¿Por qué? ¿Cuál es el caso más directo? Bueno, uno de ellos es que si nosotros miramos en la tabla periódica, el átomo de carbono puede trabajar con qué valencia. Fíjense en la tabla periódica, por favor. ¿Con valencia 4? ¿Y qué más? ¿Y se tiene que comparar con el neón o no? Valencia 4 y Con- qué más. No, con quiero que el me... No, está Con el faltando neón, algo. ¿no? No, está bien. Esa es Helio. otra... No me están siguiendo la pregunta que hice. No. No hablé de con qué se compara. Yo quiero que ustedes miren la tabla periódica y que me digan el átomo de carbono, concretamente. El átomo de carbono. ¿Qué número atómico tiene el átomo de carbono? Primero es fundamental, si no, no está mirando. 6. 6, perfecto. Número atómico 6. Acá abajo les va a decir, primero, creo que les dice la masa atómica. Fíjense debajo que les tiene que decir cuál es el estado de oxidación o valencia de este compuesto. ¿Cuál es la valencia? 2,5. Ah, 2,6. no, 2,6. 2,6 no. 2,4. 2,4, no. ¿Por qué? Ah, porque dice 2, más 4. Bien, o puede ser valencia Profe. 2 positivo o valencia 4 positivo. En este caso, el átomo de carbono trabaja con valencia 4 positivo. Ahí se está corriendo la tinta. Bueno, se dan cuenta con valencia 4 positivo, pero también trabaja con otro estado de oxidación, el estado de oxidación más 2, que es cuando trabaja como monóxido de carbono, que es lo que no pudimos terminar hoy. Bueno, nos quedan solamente unos segunditos, no voy a poder terminar. Pero guarda con química, ¿eh? Química no es que nosotros damos una regla y ya automáticamente la aplicamos en todos los casos. Guarda, tenemos que ir paso a paso. No se adelanten, traten de ir siguiendo paso a paso. Les pido que por favor vean el video que... Profe, Sí, dale. Nos queda ya nuestra... la semana que viene podemos terminar con esto. Sí, por favor, quédense tranquilos. Sí. Anoten todas las preguntas, no hay problema. Y si tenemos que seguir una semana más, seguiremos. No hay problema.